Señores, el problema de la justicia dominicana es que siempre la soga se va cortando por lo más débil. El Ministerio Público tiene en su expediente que quien dio la orden para que salieran a buscar ese dinero para la campaña fue Danilo Medina. Pero los que están presos son los exministros. Y a Danilo Medina ni siquiera lo han llamado para interrogarle. Así como usted lo oye. El que da la orden ni siquiera lo han llamado. Y Danilo Medina, desde el jueves, está fuera del país. Está en Nueva York. Y la pregunta viene, ¿regresará Danilo Medina esta semana como había dicho? ¿O se quedará por allá evadiendo este caso? Porque le están pisando los talones. Y el Ministerio Público está diciendo que quien dio la orden fue Danilo Medina. Danilo Medina, el que está desde el jueves en Estados Unidos. Pero yo no quiero hablar de que Danilo Medina esté en Estados Unidos, sino de lo que dice aquí Arnold, que el Ministerio Público está pidiendo a Danilo Medina, o está diciendo que fue Danilo Medina que le ordenó a esos funcionarios que busquen dinero para las campañas, sabiendo que esa búsqueda era ilícita. O sea, el Ministerio Público dice, Danilo ordenó esto y él sabía que eso era ilícito, pero no lo buscan preso. El Ministerio Público, en la solicitud de orden de allanamientos de la Operación Calamar, que dice que en el 2019, antes de las elecciones primarias del PLD, el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en las que había varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 y para la campaña del 2019 era un comicio interno y la campaña de las elecciones del 2020, a sabienda de que esa búsqueda era ilícita, dice el Ministerio Público. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso la prensa, entre los invitados a la reunión estuvieron los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, que no lo han ido a buscar preso ni está preso, también Francisco Pagán, entre otros. Dice que posteriormente a esa reunión, José Ramón Peralta solicitó al entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, que convocara a uno de los principales constructores del Estado Dominicano, al ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado fuera de esta oficina, o que fuera a esta oficina del Palacio Nacional. Destaca que Pagán convocó a una reunión en la oficina de la OISOE al ingeniero Bolívar Ventura, quien acudió y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto a Pagán, lo que le facilitaba el acceso y le permitía a Bolívar Ventura evitar la burocracia propia del sistema de seguridad de la sede de gobierno en ese momento. En esa reunión, José Ramón Peralta le dice a Bolívar Ventura que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía
con el Estado y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. En la reunión coordinada por Francisco Pagán con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019, que a cambio de la entrega de esos fondos le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él. Recursos que supuestamente irían para la campaña interna del PLD, específicamente para el apoyo del entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo que evidentemente constituye una estructurada operación de soborno. En ese contexto, el señor Bolívar Ventura indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar 200 millones. Esta propuesta hace que siguieran discutiendo las cantidades, ya que Donald Guerrero le reclamaba a Bolívar Ventura que podía dar más. Finalmente, ante la insistencia del exministro Donald Guerrero, terminaron en que Bolívar Ventura entregaría la suma de 500 millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de 527.694.838 pesos. Los investigados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, se coalicionaron para distraer del Estado los referidos 527.694.838 pesos. Para lograrlo, consiguen que el investigado Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras incluso cerradas que habían sido realizadas por las empresas del señor Bolívar Ventura. Oigan esto, todo eso se está haciendo a solicitud de quién, porque esa es la grandeza. ¿A solicitud de quién están haciendo todo esto? A solicitud de Danilo Medina, que fue que llamó a estos funcionarios: hay que buscar el dinero para la campaña, hay que hacer todo esto. Y los funcionarios fueron e hicieron todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora está el lío y buscan a todo preso, pero no a Danilo. Usted escuchó bien. Todos están allí, menos Danilo. El que recibió el dinero porque era el dueño de la campaña, el que lo gestionó, el que lo buscó, todos están, menos Danilo Medina Sánchez. Las deudas, según el ingeniero Bolívar Ventura, que tenía el Estado Dominicano con sus empresas Doiteca, Diprecar, Construcciones y Diseño, RMN, y el Consorcio Tecnológico de la Construcción, eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años y sobre los que se le prometió entregarles los pagos bajo lo que él define como extorsión por parte de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de esos funcionarios públicos. Como fue establecido previamente, la propuesta de Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE para justificar pagarlas a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran
publicaciones maniobradas con falsedad de contenido. O sea, era facturar dinero que no se había realizado nada. Señala que es evidente que aquí hay una clara coalición de funcionarios entre Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Camaño y Princesa Alessandra García Medina para estafar al Estado dominicano y distraer fondos millonarios con una mega operación de lavado de activos materializadas además a través de una asociación de malhechores. Agrega que para los primeros pagos a la citada estructura, Bolívar Ventura utilizó la agencia de cambio RM, ubicada en la zona este del Gran Santo Domingo, de la cual es dueño y administrador el señor Anderson Acevedo, quien le realizó un cambio de moneda mediante una transferencia electrónica. Señores, este caso pinta claro. Ahí hubo un manejo inadecuado de una gran cantidad de dinero. Y el que dio la orden fue Danilo Medina Sánchez. ¿Y dónde está el que daba la orden? Porque es que yo digo, Pagán era un muchacho demandado, Donald Guerrero, otro muchacho demandado, Gonzalo Castillo, otro muchacho demandado, y José Ramón Peralta, también un muchacho demandado. ¿De quién? De Danilo Medina. Ahí había que hacer lo que Danilo Medina dijera, lo que ordenara, y él fue que ordenó. Y si él fue que ordenó, ¿por qué no está también preso? Seguimos con más.